Sí, se ve perfecto, yo veo. Jorge. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Bueno, Sí, se entonces, ve, el tema se ve. de la charla de hoy es alergia ocupacional. Hay una cuestión, por eso dice entre paréntesis asma, porque inicialmente, cuando Jorge por primera vez me pidió esta clase, medio hablamos mucho de asma ocupacional, y en esa primera clase, ya hace unos años, le comenté a los chicos después de hacer asma ocupacional si había alguna inquietud, y me empezaron a preguntar un montón de cosas que eran re interesantes, y entonces, bueno, conclusión, la clase va un poco más allá del asma ocupacional. Y, y entonces le llamamos alergia ocupacional, porque vamos a tocar ciertos temas de alergia que tienen que ver con lo ocupacional. Por supuesto, va a ser una intervención relativamente corta, porque podríamos estar hablando todo el día y hay muchas cosas que son moleculares, pero bueno, también surgen siempre muchas discusiones y cuestiones al respecto, porque muchas de estas cosas o las viven o las han vivido. Así que la cuestión sería, básicamente, que ustedes me interrumpan todo el tiempo que sea necesario. Cada vez que les parezca algo raro, me interrumpen, me preguntan, y así vamos construyendo, y después en algún momento, obviamente al final, se vendrán las preguntas, me imagino. Por eso quiero tratar de hacerlo relativamente resumido para dar un poco más de intervención. Vamos a ver qué pasa. Primero y principal, repasar que las enfermedades alérgicas son muchas, extremadamente frecuentes, y para hacer un repaso así muy grande, a vuelo de pájaro, tenemos el asma bronquial, la urticaria, el angioedema, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la alergia a insectos, alergia a medicamentos, alergia de contacto, y la alergia alimentaria. Básicamente estas serían las principales afecciones de la parte alérgica, o de nuestra especialidad, si se quiere. Las más frecuentes, o sea, básicamente es una respuesta del sistema inmunológico en más. Vieron que el sistema inmunológico puede trabajar de menos y de más. Cuando trabaja de menos se llama inmunodeficiencia, cuando trabaja de más se llama hipersensibilidad. Dentro de la hipersensibilidad hay dos grandes variantes: están las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas, dependiendo de si la sustancia en cuestión contra la que reacciona el sistema inmunológico está afuera de nuestro cuerpo e ingresa, o si está adentro. Si está adentro, nosotros hablamos, o si es de nuestro propio cuerpo, decimos enfermedad autoinmune, y si es una sustancia que proviene de afuera, decimos hipersensibilidad de tipo alérgica. Dentro de las enfermedades alérgicas, las más comunes son las que utilizan esta molécula llamada inmunoglobulina E, que usan un mecanismo de hipersensibilidad que ustedes veían ya hace mucho tiempo en patología médica o en defensa, depende de cuál plan de estudio sean los que están acá presentes, pero en algún momento vieron las 4 reacciones inmunológicas de hipersensibilidad de Helicums. Las más importantes por frecuencia son las de tipo 1, que nosotros denominábamos reacciones rápidas, o hipersensibilidad inmediata. Esas son las que utilizan la molécula IgE, y acá todo este espectro básicamente está relacionado con estas que utilizan la molécula de IgE, que se llaman atópicas. Ahora vamos a repasar un poquito estos términos. Salvo esta, que es la dermatitis de contacto, que es hipersensibilidad tipo 4, todo el resto son enfermedades que tienen que ver con moléculas de inmunoglobulina E. Miren la prevalencia a nivel mundial, no son muy distintas a nivel local. 10% de asma, 20% de urticaria, 2% de angioedema, 30% rinitis alérgica. O sea, a ver, para hacer una comparación, bueno, cambiamos el número en forma sencilla. 1 de cada 3 personas en el mundo tiene rinitis alérgica. Casi 1 de cada 3. 1 de cada 10 tiene asma bronquial. 1 de cada 5 tiene urticaria. Fíjense que la alergia a insectos, por ejemplo, un 3%, alergia a medicamentos 7%, el 21% de la población tiene dermatitis de contacto. Esto lo vamos a relacionar bastante también con lo ocupacional. Y del 2 al 8% de los niños y el 1% de los adultos tienen alergia alimentaria. O sea que las cifras son tan altas que está claro que esto se puede aplicar a casi todas las especialidades, desde ya que a la medicina ocupacional o a la salud laboral, desde ya.
Bueno, dentro de las enfermedades por inmunoglobulina E, o sea, las que son de hipersensibilidad que nosotros llamamos inmediata, esperen que estamos. La reacción por la que el sistema inmunológico termina produciendo inmunoglobulina E, y después vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la fisiopatología, se realiza contra una molécula externa que se llama alérgeno o alergeno, se puede decir de las dos maneras. Algunos están en el aire, ácaros, pólenes, hongos, cucarachas, epitelios, el látex, que ya no está en el aire, pero es una molécula muy alergénica. Después tenemos alergenos alimentarios, fármacos, alergenos que denominamos ocupacionales, acá empezamos a tener un primer contacto, contactantes, venenos de insectos y otros, porque hay de todo tipo. Dentro de lo que llamamos aeroalergenos se encuentran estos, que son los principales productores sobre todo de asma y rinitis. Incluso la cáscara de soja también es un alergeno regional, no está en otras partes del mundo, pero acá sí, y después vamos a hacer una pequeña alusión porque hay bastante de relación con lo ocupacional en un medio donde ustedes saben que hay 57 kilómetros de puerto que concentran la mayor cantidad de, por lo menos, pellets de soja o cáscara de soja en el aire en el mundo. Así que, bueno, eso después lo vamos a charlar en particular. Ya que está para hacer una pequeña alusión fotográfica, es uno de los principales enemigos de los pacientes alérgicos porque es el ácaro del polvo doméstico. Casi el 90% de los alérgicos son alérgicos a ácaros del polvo. Y son bichitos que son bastante feos, pero inofensivos, muy buenazos. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune reacciona contra proteínas de estos bichos que sobre todo están en la materia fecal. Y ellos están en toda nuestra fauna hogareña, o sea, están en todos lados. Los hongos también son una gran variedad de alergenos, Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, son hongos no patógenos en general, algunos, bueno, contaminantes de algunas cavernas, tuberculosa, pero no son patógenos per se, o son patógenos en estadios de inmunosupresión muy severa, pero cuando son detectados por sistemas inmunes de personas que tienen hipersensibilidad de tipo 1, pueden reaccionar produciendo alergia. Los pólenes anemófilos, los que vuelan, no los pólenes de flores, sino los pólenes de plantas. Plantas que no tienen flores, por eso tienen que volar. El resto de las plantas que tienen flores generalmente transportan los pólenes, los bichitos, las mariposas, las abejas, en sus intestinos. Entonces se llama polinización entomófila. Los pólenes anemófilos son los de las plantas que no tienen flores y que tienen necesidad de volar. Vuelan hasta 100 kilómetros, acá tienen algunos ejemplos, pero bueno, en general se clasifican en pólenes de árboles, de gramíneas, plantas. Acá tienen una hermosa cucaracha, esta es una Blatella germanica, una de las tantas cucarachas que están en nuestros hogares, también producen alergia. El polvo, cuando la cucaracha se muere, se dispersa en el hogar y hay mucha gente alérgica a proteínas de las cucarachas. Los animales también, el perro, el gato, sobre todo en el pelo y en la saliva. Y como decíamos hace un rato, alergenos regionales como la cáscara de soja. De hecho, estas enfermedades son tremendamente frecuentes en Rosario. Estos estudios ya son un poco viejos, tendríamos que actualizarlos, pero hechos en nuestra facultad. Fíjense en distintos estadios como adultos, pongamos el estadio adulto, porque ustedes van a ver en general trabajadores y los trabajadores son generalmente adultos, esperemos que sea así, porque el trabajo infantil también existe, pero bueno, debería no existir. Síntomas de rinitis, fíjense, el paciente 16% de los adultos de Rosario tienen rinitis alérgica, 13% tienen asma y un 8% tienen una enfermedad que se llama eczema atópico. Fíjense en nuestra ciudad de Rosario, hecho en muchas personas, porque estos son
hechos en población normal, son estudios hechos en los distritos, con la gente que va a hacer trámites, etc. Fíjense, 10% de urticaria en la población de Rosario adulta, 2,6% de angioedema, 31% de los adultos de Rosario con buenos muestreos tienen dermatitis de contacto, y alergia alimentaria 1,5%. Este es el principal mecanismo. Yo creo que van a salir corriendo si hago esto muy largo, es la parte que a nadie le gusta, pero así a vuelo de pájaro, los alergenos son moléculas que entran en estas células que se llaman, penetran las barreras epiteliales, habitualmente lo hacen a través de células especiales que tienen ese trabajo, se llaman translocadoras de antígeno en el intestino, en los bronquios, en la nariz. Esos alergenos entran en contacto con células presentadoras de antígeno, que son macrófagos, van a los ganglios, se lo presentan a los linfocitos TH0, y los linfocitos TH0, que son linfocitos que están en los ganglios esperando, saben que frente a esas moléculas tienen que mantener una respuesta que se llama tolerancia. La verdad que nuestro sistema inmune es increíblemente sabio y acumula siglos y, bueno, milenios de información genética, y prácticamente cuando nacemos ya sabemos las cosas a las que nos podemos enfrentar en la vida, y eso lleva a que nuestro sistema inmune vaya educando a los linfocitos para que sepan qué sustancias son buenas y cuáles sustancias son malas. Si esta sustancia que entra fuera un parásito o una partícula de un parásito intestinal, la reacción de ese linfocito que está preparado para reconocer al parásito es toda la que van a ver acá, que es la producción de inmunoglobulina E, que después va a servir para matar al parásito. Pero a veces nuestro cuerpo, y con mucha frecuencia, se equivoca y lo que hace es hacer que en vez de decir, bueno, esta es una molécula de un ácaro del polvo que es un buenazo, o esta es una proteína de la manzana que es más buena que no sé qué, monta una respuesta equivocada y en vez de generar tolerancia, que significa que no hace nada, hace lo que ven en la pantalla. Los TH0 estimulan a los linfocitos TH2, que son otros linfocitos que están en el ganglio, que aparecen por un complejo muy grande que se llama clonación y expansión. Esos TH2 estimulan a unos linfocitos que se llaman B. Los linfocitos B se transforman en plasmocitos, salen a la circulación, fabrican una molécula llamada IgE que se pega a los mastocitos y a los basófilos. Y ahora ya decimos que ese individuo está sensibilizado. No sé, por ejemplo, látex. Decimos, bueno, este individuo ahora tiene IgE específica frente al látex, está sensibilizado al látex. O tiene IgE específica frente a un ácaro del polvo, está sensibilizado a los ácaros del polvo. Si se reexpone al alergeno, otra vez, eso genera una activación del mastocito, porque ahora el alergeno se pega a la IgE específica para ese alergeno, y el mastocito libera rápidamente, en cuestión de segundos, una gran cantidad de mediadores químicos inflamatorios. Acá los tienen. Son todo esto, no importan los nombres, pero recordemos famosa la histamina. Y ellos generan todo lo que ven acá, que es obviamente una respuesta de inflamación. Es una inflamación aguda. Y a su vez los mastocitos y basófilos atraen a los eosinófilos, que llegan y tienen sustancias histotóxicas y que generan mucho daño tisular y neurotóxicas que contribuyen con una inflamación tardía. En realidad esto es una respuesta lógica y concreta frente a los parásitos. Como los parásitos son seres multicelulares, los alergenos en realidad están trabajando, digamos, o están haciendo trabajar al sistema en forma errónea, pero si esto fuera un parásito, lo que se necesita frente a un parásito es que sean atraídos los eosinófilos que tienen veneno para matar los parásitos. Eso en esta reacción no ocurre porque no es frente a un parásito, sino que es frente a una sustancia que es externa y que es buena, y entonces lo único que nos hace es daño. Hace daño. Entonces la inflamación que ustedes ven acá se traduce en distintos síndromes, según dónde esté esa inflamación. Puede estar en la piel, será un eczema atópico, puede estar en la piel un poquito más profunda y con una reacción un poco diferente que es la urticaria, podrá estar un poco más abajo y
Angioedema podrá ser en bronquios, asma bronquial, rinitis alérgica si es en la nariz, ya si es en todos lados, shock anafiláctico. También hay manifestaciones gastrointestinales que pueden ocurrir cuando tenemos sobre todo un tipo de alergia que se llama alergia alimentaria. Acá tienen para recordar en imágenes el eczema atópico. Yo traigo a colación esto porque si bien a veces es una de las enfermedades que menos podemos relacionar con el ambiente laboral de trabajo, sí es una enfermedad que muchas veces van a ver cuando tengan que hacer controles de salud. Igualmente, el eczema atópico lo vemos mucho en personas que usan, que contactan con sus manos con productos cáusticos, porque si bien la causa es alérgica, la mayoría de las veces está más relacionada a alergia alimentaria, alergia a aeroalergenos como ácaros, esta variedad de enfermedad, eczema, que tiene eritema, prurito, vesículas, costra, ligenificación, empeora con irritantes. Por ejemplo, ahora estamos viendo un aluvión de gente enferma de eczema o que empeoró su eczema por el alcohol en gel. O sea, le seca tanto la piel y le irrita, y tanto lavado de manos, que ahora la gente está con puro eczema de mano. Mucha gente que es alérgica, que tiene siempre síntomas mínimos, hoy explotó por esto. Acá tienen cómo se ve la enfermedad, muy común en el pliegue del codo, en los adultos, en la boca. Esto en niños es mucho más frecuente en pliegue de extensión y en la cara, pero en el adulto es muy frecuente acá, en el pliegue de flexión del codo. Acá tenemos también, con el tiempo termina liquenificada la piel, es decir, endurecida. Pero bueno, puede afectar a un montón de lugares. Esta es la urticaria, nada que ver. La urticaria es una reacción que aparece y desaparece. El eczema queda fijo por días, semanas, meses, dependiendo del tratamiento. En cambio, la urticaria aparece en ronchas, pápulas o simplemente enrojecimiento, que aparece y desaparece en menos de 24 horas, va cambiando de lugar y no deja secuela rápida. Esta enfermedad es muy pruriginosa. Y está asociada, cada una de estas enfermedades está asociada en parte a alergia y a veces no tanto. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, la urticaria está relacionada, las formas alérgicas de urticaria son más o menos el 30%. El resto de las urticarias son no alérgicas. A veces son por reacciones autoinmunes, a veces son por parásitos, a veces son por hongos en la materia fecal, a veces son reacciones locales de la piel de origen desconocido. Hay un montón hay algunas variantes genéticas. En cambio, cuando veamos asma, el 90% de los asmas son alérgicos y solo un 10% son no alérgicos. Acá tienen más urticaria, más urticaria. Acá tienen el angioedema. Como la inflamación es más profunda, lo que produce es una hinchazón que no pica, pero genera un hormigueo, una parestesia. Acá tienen un labio hinchado. Es muy común también en manos, en pies. Acá tienen una mucosa digestiva toda enrojecida cuando entró un alergeno alimentario frente a una normal. Y acá tienen el asma bronquial, que es una enfermedad que, bueno, ahora después vamos a ver un poquito más, pero tiene una inflamación bronquial que es muy característica, permanente además. El paciente tiene síntomas a veces y a veces no, pero igual siempre tiene el bronquio inflamado. No siempre hay broncoconstricción, pero es una de las características principales cuando aparece el síntoma. Los síntomas acá lo tienen arriba son, perdón, yo porque no los veo, sibilancias, tos, y debería ser disnea también, a veces también tienen dolor precordial u opresión torácica. Ahora igual vamos a hablar un poquito más. La rinitis alérgica, si la inflamación es en la nariz, con agua que cae por delante, estornudos, congestión, o sea que se tapa la nariz, picazón y tos por la descarga postnasal. Y el shock anafiláctico cuando ya se suma todo. Hay tantos mediadores químicos en todo el cuerpo que se produce vasodilatación, hipotensión severa por la vasodilatación, y el angioedema puede estar en todos lados, pero si es en la glotis, el paciente empieza con disnea, disfonía, o sea, le cambia la voz, se empieza a sentir ahogado, y obviamente esta es la manifestación, junto con el asma, que más mortalidad produce. En realidad son las dos manifestaciones de alergia que llevan a la muerte. El asma en pocos casos,
muy poquitos casos de asma llevan a la muerte, solo menos del 1% tenemos en asma, que son casos cercanos a la fatalidad, le llamamos así, casos cercanos a la muerte. En cambio, el shock anafiláctico tiene un riesgo de vida mucho mayor. Se calcula que sin tratamiento, el 5% de los shock anafilácticos llevan a la muerte. El resto no. Por eso es que no hay tantas muertes. No es por el tratamiento. Vieron que hoy muy poca gente está tratando los shock anafilácticos con adrenalina, a pesar de que hace 50 años que los médicos decimos que el shock anafiláctico se trata con adrenalina, la mayoría de la gente todavía le sigue enchufando corticoides a los shock anafilácticos, lo cual nunca jamás salvan la vida, porque tarda 20 minutos en actuar un corticoide, así que si se salvó, es porque se tenía que salvar, por suerte. No siempre las reacciones alérgicas son por el alergeno, sino que a veces hay mecanismos que se llaman no alérgicos o pseudoalérgicos. Algunos alimentos que tienen aminas biógenas, como se llaman alimentos vitamino-liberadores, como el chocolate, la frutilla, el tomate, los quesos duros, los vinos tintos, los conservantes, tienen sustancias que pueden hacer que los mastocitos y los basófilos degranulen directamente sin mediar reacción alérgica, y a eso se le llama pseudoalergia. Esto se ve mucho, por ejemplo, en Pascua. Comen pescado, que también es un alimento histamino liberador, comen los huevos de Pascua, se comen la salsa de tomate y ese día, ¡pum!, se llenan de ronchas. Pero eso es pseudoalergia, no es alergia. No es alergia al chocolate, no es alergia al pescado. Para saber si una persona es alérgica o no, tenemos que hacer las pruebas de alergia que ahora vamos a ver. Hay también algunas personas que reaccionan al rascado, al frío, al calor, a la presión. Cuando apretamos los mastocitos, en algunas personas se liberan mediadores químicos y se produce la inflamación como si estuviéramos hablando de una reacción alérgica. Algunos pacientes con asma, por ejemplo, pueden reaccionar frente al alergeno, pero también pueden reaccionar frente al frío. Y no siempre, y no es que sea alérgico al frío. Ahora vamos a hablar. El diagnóstico de las enfermedades estas que tienen IgE, que llamamos enfermedades atópicas, se hace con los síntomas y signos compatibles de la alergia. No sé, por ejemplo, un paciente que se presenta con tos recurrente de muchos meses o años de evolución, con silbidos cada tanto, y que le falta el aire cuando tiene esos episodios. Bueno, pensamos en un asma bronquial. ¿Cómo sabemos si es alérgico? Le hacemos la determinación de IgE específica frente al alergeno, que se puede hacer por un test en la piel o se puede hacer por pedido de laboratorio con una técnica llamada RASP, otra que se llama CAP. Y si no, se pueden hacer las pruebas de provocación. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. Este es el famoso prick test, unas cuantas gotitas ahí que se ponen en la piel, después se pincha, para que lo vean mejor. Acá hay una espalda, en general no se hacen en la espalda, se suelen hacer en brazo, en antebrazo, pero se pueden hacer en cualquier lugar del cuerpo. Lo que tiene de lindo esta imagen es que muestra las recontragrandes pápulas que ven en este niño. Lo que nosotros buscamos es la pápula. Pinchamos con el alergeno al paciente muy poquitito y esperamos 20 minutos a que se produzca una reacción de tipo 1, rápida. Y entonces decimos, es alérgico a esto, es atópico a esto. Bien. Concentrándonos un poquitito en asma, o sea, esto fue una intro, pero que es re importante. Concentrándonos un poquito en asma, es una limitación variable al flujo aéreo y o hiperreactividad bronquial debido a causas atribuibles a un determinado medio laboral y no a estímulos que se encuentran fuera del trabajo. La definición de asma bronquial es un poco más abarcativa. Esta es bien del trabajo. El asma bronquial desde lo general es una reacción bronquial que se caracteriza por inflamación bronquial e hiperreactividad, que cada tanto o siempre cursa con obstrucción a la vía aérea, o sea, se contraen los músculos bronquiales y se produce lo que se llama la broncoconstricción. Y que cede sola o con medicación, a diferencia de EPOC. ¿Se acuerdan? EPOC es una obstrucción fija. Así que bueno, en asma ocupacional tenemos una limitación variable al flujo aéreo con una hiperreactividad bronquial debido a causas atribuibles a un determinado medio laboral, así le decimos a la asma ocupacional, y no a estímulos fuera del trabajo. De todas maneras, tengo que decirlo, si el 10% de los pacientes del mundo, de las personas del mundo, eso incluye a los adultos, tienen asma, ustedes en el medio ocupacional van a ver siempre asmáticos. Por eso la
la cuestión de no decir que es asma ocupacional hasta que no puedan demostrar una causa atribuible al medio laboral. Es la enfermedad respiratoria de causa profesional más frecuente en la mayoría de los países industrializados. Después, y por muy lejos, le siguen ya todas las otras patologías respiratorias, como las patologías intersticiales, etcétera, etcétera, que las neumoconiosis, igual. Ya estas son más de índole neumonológico y más que nada por irritación y voy a decir una palabra mala, pero incrustación de materiales adentro del pulmón. En cambio, esta es por un mecanismo alérgico, como vimos recién. Se calcula que el 15% de todos los casos de asma en el adulto tienen un origen laboral. En nuestro país está infinitamente subvalorado. Subvalorado. Si le decimos esto a los empresarios, nos van a decir, si nunca vemos nosotros. Bueno, no lo vemos porque no lo investigamos correctamente. No es fácil investigar un asma ocupacional, para nada. Bueno, miren las cifras en Estados Unidos, 1 de cada 10 pacientes con asma tratados por atención primaria existe una posibilidad de asociación con el ambiente laboral, 0,2 a 0,5% de los adultos jóvenes presentan asma relacionada con el trabajo. El asma de origen laboral tiene una gran importancia por sus implicancias clínicas, socioeconómicas y médico-legales. No creo que haya necesidad de que lo deje escrito ahí para que ustedes lo sepan, porque ustedes ya son mucho más expertos que yo, han estado recorriendo todas las cuestiones clínicas, socioeconómicas y médico-legales de todo lo que es la medicina del trabajo. Así que bueno, se hace muy, muy importante el diagnóstico precoz. Fíjense algunas cuestiones que ya van marcando hacia dónde apuntamos en la etiología del asma ocupacional. Se ve entre el 3 al 5% de trabajadores de aserradero de cedro rojo. Es muy común el asma ocupacional relacionada a material orgánico de árboles, de madera. De madera. Dentro de las maderas, uno de los principales es el cedro rojo. Del 3 al 30% de personas que contactan con animales de laboratorio. Yo recién les mencionaba en forma general animales como el perro y el gato, pero la gente que trabaja con ratas, por ejemplo, ratones, tiene mucha posibilidad de ser alérgica a ratones, casi en la misma posibilidad que los que tienen alergia a mascotas. Dentro de los alérgicos en general, asma y rinitis, los alérgicos a mascotas representan solo un 10%, un 16%. En personas con asma y rinitis que trabajan en un laboratorio, se ve más o menos la misma frecuencia de alergia a ratas o ratones, por ejemplo. El 5 al 30% de las personas que trabajan con isocianatos, hasta el 66% de los trabajadores que contactan con enzimas proteolíticas de los detergentes, o sea, trabajadores que están con los detergentes, polvo de lavar ropa, etc., pueden tener asma ocupacional por esas enzimas que son proteínas y que actúan como alergenos. Acá tenemos una pequeña clasificación. La verdad es que yo no soy muy amante de estas clasificaciones porque complejizan mucho. Me parece que ustedes tienen más que nada la obligación de sospechar la enfermedad y después, por supuesto, ustedes por ahí podrán, para su diagnóstico completo, enviar al neumonólogo, al alergista o a quien consideren, pero no, es más raro que ustedes se pongan a hacer clasificaciones. Pero sería asma relacionada con el trabajo, que se puede dividir en asma ocupacional, o sea, causada por el trabajo, y asma exacerbada por el trabajo, que en realidad el asma exacerbada por el trabajo, perdón que no la puedo ver, el asma exacerbada por el trabajo
no es asma ocupacional. Por eso yo recién estaba hablando de asma ocupacional y no hablaba de esto. Pero si dijimos de recién que el 10% de la población es asmática, hay mucha gente que va a estar en un ambiente de trabajo y puede no ser asma ocupacional, no ser un alergeno del ambiente ocupacional, pero sí que empeore su situación. Esto es muy común en lugares que hay humos, por ejemplo, donde el paciente tiene su alergia y empeora cuando está en el trabajo. Bueno, eso ahora vamos a charlar un poquito la forma de sospechar todo esto, ¿no? Dentro del asma ocupacional tenemos el asma inmunológica y el asma por irritantes. Algunos de los elementos que van a dar asma ocupacional actúan irritando y otros actúan por medio de IgE específica. Eso, la única forma de determinarlo es con pruebas que hacemos nosotros los alergistas. A ver, acá tenemos, dentro de esto que yo estaba diciendo, la clasificación más importante. Fíjense, tenemos esperen que se me mezcló todo, con periodo de latencia, así le llamamos. ¿Saben por qué se llama periodo de latencia? Porque generalmente, esto es una cosa que no la podemos usar para el diagnóstico, pero generalmente la alergia necesita tiempo para empezar a producirse. Ustedes vieron hace un rato, a pesar de que era un lío esa diapo, que hay una fase de sensibilización y después viene una fase de efectora. Es decir, yo para ser alérgico a algo tengo que estar expuesto un tiempo. Por ejemplo, si yo de repente ahora me transformo en un alérgico a la amoxicilina, me tienen que haber dado varias veces en la vida amoxicilina para que yo pueda desarrollar la alergia, para desarrollar la IgE o el mecanismo que sea alérgico. En cambio, cuando es por irritantes, no hay periodo de latencia. En general, estos empiezan rápidamente cuando el paciente entra a ese trabajo. No necesita una sensibilización previa. Por eso se clasifican en asma ocupacional inmunológica y asma ocupacional no inmunológica. Después, ustedes imaginan que todo esto a la hora de la verdad, cuando ustedes estén frente a un... Perdón, estoy repitiendo mucho la palabra ustedes. Cuando estén frente a un paciente, lo más probable es que ustedes digamos, este paciente tiene asma y tiene un trabajo más o menos que compatible con lo que yo voy a mencionar ahora, bueno, entonces ahí sospechamos que es asma ocupacional, no importa, después las clasificaciones las hacen otros. Fíjense, dentro de las con periodo de latencia o inmunológicas tenemos las IgE mediadas, la mayoría de estas son por harinas, o sea, los trabajadores de las harinas, sobre todo acá es el trigo, el principal elemento, proteínas que tiene el trigo, enzimas, como decíamos recién, sobre todo las de detergentes y jabones, etc. Y el látex. El látex también, en algunas industrias relacionadas al látex, pueden tener asma por aspiración de látex. Tiene una latencia larga, bueno, la prevalencia es baja, es menor al 5%, pero existe, y hay algunos factores predisponentes. Pero todo esto no hace falta que lo miren. Dentro de las no mediadas por IgE, donde no se encuentra IgE, pero se cree que hay relación con mecanismos alérgicos, por eso están dentro de todo este cuadro, están las sales de platino, los anhídridos y los ácidos. En muchas industrias, industrias químicas, donde esto está presente. Hay imprentas, por ejemplo, que tienen muchos de estos elementos, ahora ya no tanto, pero hay. Y después, bueno, por supuesto, la industria relacionada con isocianatos tiene el asma más importante por irritantes se ve con los isocianatos. Bueno, decíamos recién que había algunos con periodo de latencia, pasan años o meses desde que se inicia el contacto hasta que empiezan los síntomas, muchas veces empiezan con rinitis antes que con asma. Y bueno,
los síntomas están muy relacionados a la exposición. Si bien va a haber una diapo después de esto, ya vamos diciendo que ustedes seguramente lo saben ya antes que yo, pero una de las formas más importantes para sospechar una enfermedad ocupacional tiene que ver con la exposición y la mejoría cuando no está expuesto. O sea, empeora los días de semana o los días que labura y mejora los días que no labura. ¿Mm? No, mire, yo cuando me voy de vacaciones no. Bueno. Las que no tienen periodo de latencia, los síntomas aparecen en forma inmediata tras la exposición a grandes concentraciones de un agente irritante. Después, bueno, hace un rato hablábamos de que existe el asma común, digamos, de la población general, agravado en el trabajo, es un asma preexistente que empeora por irritantes, estímulos físicos presentes en el puesto de trabajo. Hay tantas variedades de cosas laborales que olores fuertes. Imagínense que el paciente asmático muchas veces reacciona con cosas muy simples como el cambio de clima, por ejemplo. A pesar de que no sea alergia al cambio de clima, el paciente asmático muchas veces dice, a mí me agarra cuando cambio de frío a calor. Entonces, podemos tener un trabajador en un frigorífico que entra y sale de la cámara y le agarra el broncoespasmo. Pero es una enfermedad que él trae de antes, pero está agravado por su trabajo. Hace un rato yo decía que el látex es uno de los, por ejemplo, de los que produce alergia dentro del asma, produce alergia con IgE específica, pero no es la única. Hay un montón de gomas vegetales, por ejemplo, goma de acacia, que está en las imprentas, en la industria de la alimentación, goma garrofín, que está en la industria de la alimentación, goma guar, que está en la industria de las alfombras, la goma caraya, que está en peluquería, la goma tragacanto, que está en... El látex que está en sanitarios, en procesadores de látex, las harinas, yo les decía hace un rato, de trigo sobre todo, pero fíjense todas las otras harinas que hay, cebada, centeno, maíz, que están en un montón de lugares y pueden dar alergia. Por supuesto, la más importante es la harina de trigo, siempre para esto, volando, digamos, que esté volando y que produzca asma ocupacional. Dentro de los isocianatos, el más común es, y esto ya lo deben haber hablado en otros lugares ustedes, pero bueno, es el diisocianato de tolueno, el TDI, que está en todas las industrias que trabajan con plásticos, barnices, pintura, sobre todo poliuretanos. Pero después hay un montón de isocianatos más que están en plásticos, molduras, fábricas de goma, barnices de suelo. Y bueno, y después tienen todas estas otras causas, nada, un punto suspensivo porque es tremendo. Fíjense, todas las cosas que pueden dar alergia en lugares de trabajo, acrilatos, tinturas, metales, como trabajadores del cromo, del cobalto, de todo. Fíjense la gran cantidad de cosas que puede haber para que una persona pueda tener alergia dentro de la industria de la alimentación, por ejemplo. Ustedes probablemente, si alguno trabaja después en algún ambiente especial, seguramente se pondrá a estudiar lo que tiene ese ambiente, ¿no? Laboral, pero así a grandes rasgos se fijarán que esto es tremendo, la cantidad de cosas. No podemos memorizar todo esto, no podemos. O sea, la verdad que hay que sospechar siempre en asma que algo del ambiente laboral puede estar haciéndole mal. Y después, bueno, dejárselo al especialista. Fíjense en todo lo que es pinturas, bricolage, barnices, pinturas en spray con isocianato, los barnices, las maderas, sobre todo el cedro rojo produce mucha alergia. Hay muchos carpinteros con asma, producto del trabajo con cedro. Y pinturas, sales de cromo, sulfato de níquel. Los plásticos, las resinas epoxi, todas esas tienen isocianatos. Algunos tienen anhídridos que también hacen lo mismo. Los pegamentos, fábrica de goma. Acá se ve mucho, no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez plastificar un piso y viene el muchacho que hace la plastificación y ustedes lo ven y dicen, ¿cómo hace este muchacho para no enfermarse? ¿No? Porque los olores son terribles y laburan todos los días plastificando piso. Bueno, esa gente, gran porcentaje de esa gente tiene asma ocupacional. Bueno, ¿cómo se hace la sospecha clínica?
relación entre síntomas y exposición laboral. Eso es fatal, digamos, hay un combo perfecto para la sospecha. Después tenemos que demostrar asma. Acá viene un tema, terrible, muchachos, terrible, muchachos y muchachas. Porque demostrar asma es una de las cosas más difíciles que hay. Porque yo puedo demostrarlo para dejar tranquilo a un paciente con métodos que son los que se usan hoy en atención primaria. Pero en el laburo necesito un elemento contundente, sobre todo a la hora de que el trabajador pida un cambio de sección, pida una indemnización, pida, etcétera, etcétera, o pida elementos de protección personal. Entonces, la demostración de asma normalmente la hacemos en los pacientes no ocupacionales porque el paciente ya ha ido a una guardia o lo han atendido de urgencia, le han detectado la sibilancia y le han dado un broncodilatador y el paciente mejoró. Nosotros igual pedimos la espirometría, pero como la mayoría de los pacientes entran en la categoría de intermitentes o persistentes leves, esos pacientes tienen espirometrías normales, completamente normales. Entonces, es muy poco utilizable la espirometría para diagnóstico. Salvo los persistentes, moderados y graves, que pueden tener una espirometría alterada, la espirometría no es diagnóstica. La espirometría diagnóstica, para el que tiene posibilidad de ser diagnosticado por espirometría, lo que muestra es una caída del volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es de todo ese soplido largo que hace el paciente, el primer segundo, cuánto sale en el primer segundo, relacionado al total de aire que salió. Eso se llama índice de T-FNO. Yo no lo quiero complicar, por eso no lo puse acá. O lo puse, a ver. No lo puse, menos mal. Y si no, lo que puede tener es normal estos valores, pero puede tener lo que se llama una respuesta muy grande a los broncodilatadores. O sea, la cantidad de aire que sale en el primer segundo, que me indica velocidad del aire, puede estar normal cuando hacemos un soplido, pero si le doy un broncodilatador y ese valor sube por encima de un 12%, decimos que hay hiperreactividad bronquial, y ahí demostramos que el paciente tiene asma. Cuando la espirometría no da, y yo quiero seguir insistiendo a ver si el paciente tiene asma, por ejemplo, una cuestión legal puede no servirme o no necesito demostrar que un alergeno produce asma, pero necesito saber que ese tipo tiene asma, por ejemplo, para cambiarlo de sección, ahí se hace lo que se llama la provocación bronquial inespecífica con metacolina. La prueba de provocación bronquial inespecífica con metacolina es darle metacolina nebulizada o solución salina hipertónica, que son irritantes de la vía aérea, y si hay hiperreactividad bronquial, hay inflamación, ese paciente va a responder con un broncoespasmo y en la espirometría se va a notar. Entonces, le vamos dando metacolina, cada rato le hacemos espirometría, metacolina, hasta que en un momento, ¡pum!, aparece el broncoespasmo, decimos que es asmático. Si durante un tiempo largo le hicimos la prueba y no bajó el BEP sub 1, la velocidad del flujo aéreo, ahí decimos no es asmático. Ese es el gold estándar en asma. Pero para demostrar relación entre la causalidad del asma y el trabajo, si bien hay un montón de cosas y qué sé yo que se pueden hacer, siempre le queda la duda al juez, al abogado defensor, etcétera, etcétera, de que el tipo no esté haciendo mal un soplido, por ejemplo, porque puede simular soplar más despacio, o puede bla, 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 bla. Entonces, lo que se hace ahí es la prueba de provocación bronquial específica. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer una prueba cutánea, demostrar que es alérgico al cedro rojo, por la prueba, pero no termina nunca de decirme si verdaderamente es el causal de asma. Entonces, para demostrar verdaderamente con todas las letras que el paciente tiene asma por cedro rojo, tengo que meterlo en una cámara, hacerle aspirar
distintas sustancias y medirle el flujo aéreo, no decirle al paciente cuál es la sustancia que le estamos metiendo, y una de las sustancias es cedro rojo, y ahí tengo que encontrar una caída del flujo aéreo con espirometría. Eso se llama provocación bronquial específica. En Argentina no se hace. Se estaba haciendo en el hospital italiano, creo que no se hace más, en Buenos Aires. Necesitan cámaras especiales muy complejas. Entonces hay un hueco hoy día en el diagnóstico de los pacientes con asma ocupacional. Acá tienen algunas preguntas de la anamnesis: cuánto tiempo lleva en su puesto, zonas de la empresa en la que ha trabajado y trabaja actualmente, tiempo que ha trabajado en cada zona, empleos previos, síntomas presentados, duración de los síntomas, cuándo presenta los síntomas, en la fábrica, en la casa por la tarde, en qué zona de la fábrica, lo presenta de noche, relaciona los síntomas con alguna actividad concreta, o la manipulación, o algún producto del trabajo, mejora durante las vacaciones o el fin de semana. Exposición a los agentes, cuáles son las exposiciones de ese lugar, valorar también lo que hace en la casa el sujeto, porque también hay probabilidad de que el asma venga de la casa, etc. Acá está la espirometría. Miren, al final lo había puesto, no me parece que sea óptimo para ustedes manejar esto, pero bueno, esto es lo que sale en una espirometría, en una soplada larga, completa, y esto es lo que sale en el primer segundo, se llama BEP sub 1. La relación entre estos dos da lo que se llama el TIF, índice de Tiffenau. Si da menos del 75%, decimos que hay obstrucción bronquial. Hay un valor que se llama pico flujo, que a veces es parecido, nos da una cierta idea del TIF, y también se usa. A veces se le da al paciente para que se monitorice en la casa y en el trabajo, a ver si le da un poco más alto, más bajo, pero siempre tienen esa dispersión de que uno puede pensar que el paciente lo está haciendo, digamos. En realidad, ojo, yo no estoy hablando acá en defensa de la patronal ni de los pacientes, estoy tirando algunas ideas para que se den cuenta. La mayoría de las veces, y esto que voy a decir es lamentable, los pacientes terminan trabajando igual en la empresa y medicados, porque tienen miedo de perder el laburo. O sea, hoy en día es muy raro que un tipo quiera demostrar algo para hacerle un juicio a la empresa, sino que lo más común es que el paciente se le aguante para no perder su laburo. Bueno, esto no... Del EPOC, ¿cómo haces? Que a veces está concomitante y no tiene que ver. Porque, sí, ¿cómo hacer el diagnóstico? claro, O, porque, por ejemplo, trabajando, bueno, los chicos ya saben, en la UOCRA, ¿sí? El hecho de trabajar con algunos alergenos, ¿sí? O que producen alergenos, pero a su vez fuman. Y tienen claro, un componente de POC y a veces es un confundente, digamos, y totalmente. cómo juega, porque en la espirometría que mostrás, excepto que ya tengas valores restrictivos y eso ya es otra cosa, para empezar parece que es lo mismo. Y eso es muy Completamente, difícil. completamente, porque el asma severa se comporta en una espirometría como un EPOC, y los EPOC que recién empiezan se comportan como asmas leve. Entonces, no, ahí no tenés duda. Por eso la única forma es sí o sí, como vos decís, Chechu, es sí o sí la prueba de provocación bronquial específica, que no está en Argentina. O sea que es muy, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, hay que leer la realidad para después encontrarle las vueltas y en algún momento, qué sé yo, pedir que esto aparezca, por ejemplo. El problema es que son pruebas muy caras por el tiempo que insumen y lo poco que se usan en la vida cotidiana, porque todas las guías internacionales, con el afán los laboratorios de vender medicamentos, las guías internacionales que hay en asma, las han hecho a medida de los medicamentos, y son todas para diagnóstico en atención primaria, rápido, es decir, que no involucran tantas pruebas para los pacientes, y lo cual en realidad ha sido positivo, porque es una enfermedad tan frecuente que la tienen que atender los médicos de atención primaria, porque se escapa sino a la llegada al especialista. Entonces eso ha sido un condicionante de que vaya desapareciendo la espirometría, vaya desapareciendo las pruebas de provocación. Gracias, Jorge.
No, 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 no. Estos son seguimientos de los pacientes cuando se hacen realmente, como cuando el paciente trabaja, los valores de pico flujo son menores que, por ejemplo, cuando el paciente no trabaja, o la relación entre trabajo y no trabajo, a veces se puede demostrar con el pico flujo, siempre hablando de pacientes conscientes, gente. Los que tienen mucha experiencia en medicina laboral, en asma ocupacional, perdón, son los españoles. Para nosotros son siempre un ejemplo en alergología los españoles, y esto, por ejemplo, es sacado de un hospital español, Santiago Apóstol. Bueno, acá está la provocación bronquial inespecífica que yo les decía con metacolina, y la provocación bronquial específica, que es la que le digo que hoy día prácticamente no tenemos en el país, pero que es de interés médico-legal, porque evidentemente es la que nos va a demostrar verdaderamente esto. Todo esto son cuestiones completamente específicas que no, pero hay un montón de sustancias que se pueden probar. Harinas, ácaro, epitelio, polvos, bueno, todo lo que, prácticamente casi todo lo que yo mencioné antes, como causa de asma ocupacional, pueden ser, digamos, estudiadas con pruebas de provocación bronquial específica. Acá tienen una cámara donde se prueba. Fíjense, son cuestiones extremadamente complejas, no son tan simples. Bueno, el tratamiento del asma bronquial tiene que ver con, perdón, del asma ocupacional tiene que ver con reducir la exposición, tratar de evitar, tratar de usar elementos de protección personal o cambio de sección, y todo el tratamiento que hacemos convencionalmente en asma, corticoides inhalados, broncodilatadores, corticoides orales, antileucotrienos, hasta llegar incluso a los biológicos más nuevos como el omalizumab, que son drogas qué sé yo, estamos hablando de 150.000 pesos por mes. Bueno, esto es nada más que un slide para mostrar algunos componentes alergénicos que tiene la harina, ya que a veces los trabajadores de las panaderías, bueno, alérgico a la harina, no, pero después el alergista tiene que determinar a qué parte de la harina es alérgico. A veces puede ser incluso a los hongos que contaminan la harina. Generalmente aparece después de 15 años de que el tipo ha estado trabajando en una panadería, por ejemplo. O sea, tiene una latencia muy grande el asma, por ejemplo, por harinas. Puede llegar hasta el 20% de los trabajadores que llevan más de 15 años trabajando. Y por supuesto, el consumo de tabaco, la atopía son factores predisponentes. Bueno, esto es lo mismo que ya veníamos viendo. Tienen periodo de latencia. Esto es nada más que para que ustedes vean, en un trabajo que hicimos nosotros en la facultad hace ya más de, qué sé yo cuánto, 12 años, 15 años, con pacientes alérgicos a la cáscara de soja. Fíjense, en Capital Federal, si uno prueba alergia a la cáscara de soja en paciente con asma y rinitis, 3,4%. Si va a Rosario, en la ciudad de exposición urbana, el 22,4% de los que tienen asma y rinitis son alérgicos a la cáscara de soja. Pero si vamos a buscar asmáticos y riníticos en los pueblos que tienen silos, el 32%. Y si vamos a los trabajadores, que es lo que llamamos exposición directa, 59%. O sea, el 60% de los trabajadores camioneros o trabajadores de silos que tienen asma o rinitis, el 60% de ellos son alérgicos a la cáscara de soja. Y la cáscara de soja es uno de sus problemas. Quiere decir que es un problema laboral, evidentemente. Uy, perdón, se me quedó, no sé por qué. Bueno, a ver, me desapareció el slide. Volvé a compartir pantalla. Fíjate Sí, si... lo que pasa es que me desapareció, pero me desapareció porque me quedé sin diapositivas. Esperen que voy a buscar. No, quería buscar las de dermatitis de contacto. Ujú.
Bueno, no importa, lo vamos a charlar. Tengo un problema. La clase de dermatitis de contacto, el pedazo, eran 3 slides que yo tenía para dermatitis de contacto, pero que están en un pendrive que no tengo acá. Así que no importa, se los cuento. Total, no pasa naranja. Yo después prometo que se los voy a mandar. Hago una promesa fiel. A ver, la dermatitis de contacto es una problemática bastante frecuente en el ámbito laboral. Una de las más comunes es una hipersensibilidad que se llama de tipo 4, es celular. Aparece varios días después de la exposición. Lo que pasa es que en el ambiente laboral es de exposición continua. La que ustedes ven habitualmente en gente fuera del ambiente laboral es la famosa a metales. Cuando el paciente se pone el reloj, o donde están los aritos, o donde le pega el botón del pantalón. Y lo que se produce es un eczema totalmente indistinguible del eczema atópico, que yo mostraba hace un rato en fotos. Nada más que lo que tiene de típico es que aparece en zonas de contacto. Los principales elementos de contacto que dan dermatitis de contacto son los metales. Dentro de los metales, en el slide que iba a pasar, y después lo van a tener ustedes, prometo, el principal es el níquel, el sulfato de níquel. Está en casi todas las aleaciones. Aún en el oro no tan puro aparece el níquel. Ni hablar de la plata. Y en casi todas las aleaciones está. La verdad que no, es muy raro encontrar algo, salvo que sea hipoalergénico especialmente. El 28% de las mujeres rosarinas tienen alergia hablando de población general, tienen alergia al níquel. Otro alergeno muy común es y eso está en los ambientes laborales, está en todos lados. El níquel está en las monedas de 1 peso, está en la olla, está en el tenedor, cuando agarramos el tenedor, está en las barandas de las escaleras, en todos lados. Por lo tanto es muy difícil decir, salvo que sea un tipo que trabaje con aleación en la industria metalúrgica, etc. Después el otro gran elemento contactante que produce alergia es, dentro de los metales, es el cromo, el bicromato de potasio, que está en la industria de las panaderías, porque se usa truchamente, porque está prohibido, pero lo usan igual, famoso bicromato de potasio, y también está muchísimo en el cemento de albañilería. Por lo tanto, está lleno de gente que tiene dermatitis en mano, que son albañiles. Albañiles es muy común que tengan dermatitis de contacto por bicromato de potasio. Después hay otros más, como el cobalto, que también está mucho bueno, ni hablar de que está en un montón de metales, pero está también en los cementos. Después hay mucha dermatitis de contacto a látex. El látex puede producir alergia de tipo 1, rápida, pero también puede producir, sobre todo en las manos de los trabajadores de la salud, o los trabajadores de otros ambientes, estaciones de servicio, etcétera, que usen guantes, laboratorio, y es un gran problema, gravísimo, porque la dermatitis de contacto por látex es tremenda. Por suerte se puede distinguir bastante fácil y hay pruebas para hacer. Hay uno de los slides, ya que mencioné las pruebas, hay uno de los slides el tercer slide que les muestra las pruebas que se llaman test de parche. La sustancia que se sospecha se pega en la espalda del paciente, se esperan 3 días y después se saca y se observa a los 3 días una reacción de dermatitis, un eczema, con ampollita, descamación, eritema, etc. Hay que dejarlo 3 días pegado porque la reacción aparece a los 3 días, porque es tardía, es hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad celular. Y después, bueno, por último, hay una gran... El tema de los guantes, se los cuento, se puede resolver bastante bien en algunos laburos, porque se usan los de vinilo. El vinilo no tiene nada que ver con el látex, entonces poniéndose los de vinilo anda bien. Y en los médicos, que no pueden usar vinilo, porque no sé si alguno de ustedes trabajó alguna vez en cirugía o alguna cosa así con vinilo, es un desastre, porque el guante de vinilo no se pega a la mano, entonces queda todo flojo, un desastre.
En esos casos vienen de importación que cuestan fortuna y aparte hay momentos de la vida donde no llegan, etcétera, los guantes hipoalergénicos, sí, látex free, pero bueno, hay momentos que se consiguen, momentos que no, depende de cómo esté la importación. Y después el otro gran rubro dentro de la dermatitis de contacto es el de la industria de los cueros, las curtiembres y pinturas, y cosméticos, todo lo que es cosmetología. Todo eso tiene montones de elementos químicos que producen dermatitis de contacto. Entonces, en general, cuando vemos algunas dermatitis que mejoran fuera del trabajo, que empeoran en el trabajo, que son en manos, sobre todo manos, bueno, sospechar siempre de una dermatitis de contacto que puede deberse a alguno de estos elementos que después les voy a pasar la lista. Después, por supuesto, podríamos hablar de un montón de otras cosas, pero ya creo que está, me parece que es suficiente. Lo que me gustaría es si alguno tiene alguna preguntita para hacerme. Sería lo más lógico. Y si no tienen, no importa, no pasa nada. Yo te hago una consulta, Jorge. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, María Victoria? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Consideras suficiente, así como examen preocupacional, la determinación de IgE específica? Por ejemplo, yo tengo aplicadores de productos para fumigación de cereal. Y le pedimos IgE inespecífica y las específicas para soja, trigo y maíz. Y además del espiro. ¿Consideras que eso es suficiente como método de detección en el Preocu? Sí, completamente, completamente. Lo que pasa es que te hago dos observaciones. La IgE total, como vos decís, IgE inespecífica, hoy día no se usa. Fíjate que yo no lo puse en toda la presentación. La IgE inespecífica o total es muy aleatoria, ya casi no tiene valor, pero, a veces sí. Entonces, yo creo que pedirla está re bien, porque vos te cubrís, y aparte no vale nada hoy hacer eso. Entonces, yo creo que conviene seguir haciéndola, pero te digo, no tiene gran importancia en lo legal, porque no puedes relacionarlo estrictamente. Además, muchas veces la gente tiene IgE específica, IgE total alta sin tener enfermedad, a veces tiene IgE total elevada porque tiene una parasitosis transitoria, bueno, etc. Y después lo otro que te voy a decir es que sí a todo lo que vos me dijiste, pero tenés que cuidar que cuando piden IgE específica para soja, tenés que pedir para cáscara de soja. Porque la que te hacen en la mayoría de los laboratorios es al grano, y el grano es para alergia alimentaria, para gente que come soja y tiene síntomas de urticaria, etc. Y la cáscara de soja está en pocos laboratorios. Entonces, está bueno que vos lo pongas en marcha y que cuando la gente, cuando empiece a pedirlo, y si el laboratorio dice yo no tengo, bueno, llama a otro, preguntá, pero asegúrate, siempre tenés la posibilidad de que no te digan la verdad, pero asegúrate por lo menos para vos de que por lo menos en el informe pongan cáscara de soja, porque si no, no sirve. Muy bien. Oh, buenísimo, gracias. Espectacular, no, por favor. Es un mundo increíble este de la alergia ocupacional, o sea, es tremendo. Yo, la verdad que, bueno, todo el tema de la medicina laboral es increíble, ¿no? Cómo se está desarrollando, además. Lo que yo veo la gran dificultad, por lo que vos decís, es de las cuestiones tan específicas. Digamos, son tantos los posibles alergenos, pero después darle la especificidad para orientarlo hacia el trabajo, excepto por ahí lo de María Victoria, que son sumamente puntuales, después en otras industrias se complica, digamos, justamente por la no accesibilidad, me parece, a determinadas cosas que no tenemos. Lo que tenemos es todo bien general, pero los parches, los kits, digamos, que vos mostraste recién,
son de gran ayuda. Claro, sí. El mundo que se viene es un mundo cada vez más complejo, donde cada vez hay más precauciones, etcétera, etcétera. Y quizás dentro de un tiempo empiece a ser necesario hacer test antes a los pacientes, antes a los trabajadores, dependiendo de la industria. Yo lo que siempre termino diciendo, y hoy no dije, así que gracias por hacerme esta salvedad, es que siempre tengan la idea de que en el lugar donde estén trabajando ustedes o vayan a laburar, si tienen la inquietud de que hay que hacer algo previo para el futuro, o conviene empezar a testear o lo que sea, avísenme en lo particular y yo les digo, bueno, mira, vos estás en tal industria, bueno, voy yo también a los libros, miremos bien, a los papers, miremos bien, a ver cuáles son los alergenos de ese lugar, veamos cuáles tienen disponibilidad de IgE, porque algunos tienen y otros no, en cuáles podemos hacer una prueba sui generis, porque hay dos tipos de pruebas, están las de los extractos comerciales y están las pruebas que hacemos nosotros que llamamos prick to prick, que es pinchar el elemento y pinchar la piel, que son válidas también. O sea, por ejemplo, no sé, banana, vos podés hacer un prick test con el alergeno banana que te vende la empresa Allergofarma, o podés pinchar la banana y pincharle la piel. Tienen valor los dos, no son... hay algunas cosas en la industria que... Es decir, el test de parche viene para 30 sustancias, el kit comercial de parche, pero después hay un montón de otras sustancias que le tenemos que decir, traete del laburo, traete, a mí me hace mal tal pegamento, bueno, traete el pegamento ese, lo diluimos para que no se le quede pegado, y se lo ponemos en la espalda y hacemos la demostración. Con cierto margen de error, pero lo que podemos hacer alguna vez, yo me pongo a disposición plena, porque esto es totalmente, la docencia universitaria es así. Hoy día todo el mundo tiene mi teléfono, pero si quieren se lo pongo en el PowerPoint, porque ya lo tiene medio planeta, porque hoy día todos somos, vieron que le debe pasar a usted también, ¿o no? Hoy día, después de la pandemia más, porque le han hecho receta a medio mundo por teléfono, bueno, hoy, entonces me llaman por teléfono y me dicen, Jorge, mira, yo trabajo en esta industria, quisiera ver qué puedo hacer como prevención, y le buscamos la vuelta. ¿Qué sé yo? Porque si no hay impensado, hay mucha cantidad de cosas, y mucha variante, ¿no? Pero está bueno prevenir, está re bueno. Bueno,